tal? Video tutorial número 20 del curso de Visual C# 2012, en el que seguimos con los tipos, valor y referencia y la gestión de la memoria en un programa C#. Y empezamos hoy viendo el uso de null y los llamados tipos nullable. Ya hemos dicho en distintas ocasiones a lo largo del curso que cuando declaramos una variable es siempre una buena idea inicializarla. Cuando usamos tipos valor es común ver códigos como los que tenemos aquí, integer i igual a 0 o double d igual a 0.0. Recuerda que ya hemos visto también que para inicializar una variable referencia con una clase podemos crear una nueva instancia de la clase y asignar la variable referencia al nuevo objeto, tal como vemos aquí. En estos dos casos creo que está todo claro, ningún problema. Pero, ¿qué ocurre si queremos inicializar una variable referencia, pero no queremos crear un nuevo objeto? Se trata de situaciones que nos encontraremos a menudo cuando codificamos. Puede que queramos una variable que sirva para almacenar una referencia a un objeto que se creará en algún momento posterior en nuestro programa. Lo vemos en un ejemplo de código. Tenemos para empezar una variable de tipo punto, la que llamamos p, y le asignamos un objeto que en su memoria contiene este valor. Ya sabemos que aquí lo que hace p es apuntar al lugar donde se encuentra el valor. Y a continuación creamos otra variable también de tipo punto y le asignamos un objeto, pero que creamos simplemente como un objeto con un valor aleatorio, porque para el que queremos copia es posteriormente para que tenga el mismo valor que p. Así que por lo tanto este valor es una de las alternativas. Como tenemos que inicializar la variable, pues simplemente le damos un valor aleatorio que posteriormente no vamos a utilizar, ya que aquí, a partir de aquí, como ya sabemos por lo visto, tanto copia como p van a apuntar al mismo espacio de memoria donde se encuentra este objeto, que en este caso tiene el valor de 57. Pero a partir de este momento, cuando copia pasa a estar apuntando al mismo lugar en memoria que p, ¿qué pasa con este objeto que creamos aquí, new punto, con un valor de 99? Ahora no hay ninguna variable que se refiera a este objeto que lo referencie. Se convierte, por tanto, en un espacio perdido en algún lugar de la memoria. Ante estas situaciones, el runtime tiene alternativas. Acabará reclamando ese espacio de memoria que no quiere nadie y lleva a cabo una operación que se conoce como garbage collection, la recogida de basura, que es como se denominan los lenguajes de programación como C# y que veremos en el curso en su momento en detalle. Pero por ahora lo que nos interesa entender es que este proceso de recogida de basura, el garbage collection, es potencialmente una operación que consume tiempo y recursos, así que usar el código que escribimos aquí antes no va a dar ningún error, pero es un buen ejemplo de una mala práctica en la escritura de código. No debemos crear objetos que no van a ser usados nunca, ya que esto significa un gasto, o mejor dicho, un mal gasto de tiempo y de recursos. Volviendo al ejemplo que utilizamos, si resulta que no es una buena idea inicializar una variable de tipo referencia con un objeto aleatorio que posteriormente no usamos, por lo que acabamos de decir, lo que se puede pensar en ese momento, bueno, pero si una variable se le va a asignar una referencia a otro objeto en algún punto del programa posterior, ¿por qué inicializarla antes? Ya se inicializará cuando se cree ese objeto. Se trata una vez más de una visión demasiado lineal, por no decir simplista, de lo que es un programa medianamente complejo, en el que nos podemos encontrar con muchas situaciones en las que necesitaremos hacer algo así, tener que declarar una variable que contendrá un objeto en otro momento más adelante en el programa.
Por ejemplo, va a ser difícil que en cualquier programa nos encontremos en una situación en la que queremos que una variable que referencie a un objeto, pero solo si esa variable no contiene ya una referencia a otro objeto. Sería algo como el código que aquí podemos ver ahora. Aquí vemos ese código similar al anterior, pero aquí observa cómo ahora la segunda variable de tipo referencia no la inicializamos y posteriormente aquí estamos utilizando un condicional. Si copia igual, y aquí ahora lo que se plantea es que es lo que tendríamos que poner aquí con lo que comparamos copia para determinar que si copia no tiene aún ninguna referencia, entonces que se la asigne. Si la tiene, pues entonces no. Aquí es donde surge la pregunta, ¿qué es lo que podemos usar aquí? De momento aquí no hemos inicializado esta variable y acabamos de decir que las variables deben siempre inicializarse. Bueno, pues para solventar situaciones como esta, C# cuenta con un valor especial que es el llamado valor null. Se trata de un valor que podemos asignar a cualquier variable siempre que contenga un tipo referencia. Vemos de nuevo un ejemplo del código reescrito en el cual aquí ahora sí que inicializamos la segunda variable de tipo referencia, pero le pasamos, en lugar de la creación de un nuevo objeto con el uso de new, le pasamos null. Y ahora la comparación para ver si podemos asignar copia la misma referencia que tiene p, es simplemente copia igual a null. Si copia es igual a null significa que aún no tiene ninguna referencia, por tanto la hacemos igual a p. Si copia ya tuviera una referencia, pues entonces ya decidiríamos lo que hay que hacer. Lo veremos en un momento en otro ejemplo de código. Pero la importancia de entender el uso de null y también recordar, también ahora lo veremos más en detalle, que solo puede utilizarse con variables de tipo referencia. Importante para entender lo que vamos a ver ahora, siguiendo con este hilo, vamos a ver ahora lo que se conoce como los tipos nullable. El uso de null es útil para inicializar variables de tipo referencia y puede que necesitemos algo equivalente para variables de tipo valor, pero null es en sí mismo una referencia, así que no podemos asignarla a un tipo valor. Null no puede asignarse a tipos valor. Así que si quisiéramos escribir algo como lo que aquí ponemos, una variable de tipo valor, un integer y lo queremos hacer igual a null, esto es ilegal, tendríamos un error de compilación. Pero de nuevo C# ya ha pensado en eso y define un modificador que podemos usar para declarar que una variable es un tipo valor nullable. Un tipo valor nullable se comporta de un modo similar al tipo valor original, pero la diferencia es que podemos asignarle el valor null. ¿Cómo indicamos que un tipo valor es nullable? Pues mediante el uso del signo de interrogación. Aquí lo vemos escrito, observa la diferencia respecto a cómo está escrito arriba, simplemente después del tipo, un int, antes del nombre de la variable se pone la interrogación de cierre, que es la que usan los anglosajones, y ahora sí ya podemos hacer esta variable igual a null y esto es totalmente legal y compilará. Y a partir de eso ya podemos comprobar si una variable nullable contiene null, del mismo modo que lo hacíamos como un tipo de referencia, if i igual a null, y podríamos llevar a cabo todas las operaciones que quisiéramos. Así que, resumiendo, convertir una variable de tipo valor en una variable de tipo nullable, lo único que cambia es que a esa variable vamos a poder aplicarle null. En el resto sigue funcionando como una variable de tipo valor. Y desde luego podemos asignarle una expresión del tipo valor apropiado directamente a cualquier variable nullable. Así, las expresiones que aquí vemos son todos ejemplos legales. Aquí
convertimos una variable en nullable y contiene null. Aquí tenemos una variable de tipo valor con valor de 99. Aquí le damos a i un valor que no sea null y es correcto, y aquí hacemos i igual a j, que también es totalmente correcto. Pero debemos tener en cuenta, creo que ya tiene que estar claro, que la inversa no es verdad. No podemos asignar una variable de tipo nullable a una variable de tipo valor ordinaria. En el ejemplo de antes, si lo que queremos es que j, que es una variable de tipo valor, asignarle el valor que tenga i, que es una variable de tipo nullable, esto sería ilegal, porque esta variable j no puede contener null, como ya sabemos. Creo que es muy sencillo de entender. Aquí la variable i puede contener null porque usamos el signo que indicamos que es obligatorio, mientras que j es un tipo valor y por lo tanto j no puede contener null. Esto también significa que no podemos utilizar una variable de tipo nullable como un parámetro, un método que lo que espera es un tipo valor ordinario y no nullable. Si recuerdas, el método que utilizamos en el video tutorial anterior, paso valor, le pasábamos una variable de tipo valor. Aquí no podemos ahora asignarle una nullable porque este parámetro indica que no puede recibir null. Aquí lo que espera es un tipo valor no nullable. Así que también importante para entender las limitaciones en el uso de nullable en los parámetros. Tendríamos que indicarle en el parámetro que va a recibir un valor de tipo nullable para poder usarlo. Vamos a ver ahora un par de propiedades interesantes que tiene el tipo nullable y que nos sirven para poder determinar si el tipo, en un momento concreto de la ejecución del programa, tiene un valor null o un valor no null, y si es un valor no null, qué valor en concreto es. Las dos propiedades son las que puedes ver aquí a la izquierda, hashValue y value. El uso de la propiedad hashValue indica si un tipo nullable contiene un valor o contiene null. Y podemos recuperar el valor de ese tipo nullable cuando es no null mediante el uso de la propiedad value. Aquí tenemos un ejemplo de código en el que lo utilizamos. Puedes ver cómo para empezar asignamos una variable que sea de tipo nullable y aquí es donde usamos un condicional hashValue y le pasamos el operador que ya conocemos, que significa negación, si no hashValue. Por lo tanto, aquí lo que hace es que si i no tiene valor, entonces le asignamos un valor concreto. Aquí el valor, por ejemplo, 99. No será así, por lo tanto, si ya tiene un valor asignado, entonces lo que le indicamos aquí es que nos muestre ese valor en pantalla. Aquí tenemos un ejemplo concreto del uso de un tipo nullable utilizando sus dos propiedades hashValue y value. En este ejemplo concreto, el uso de hashValue y value no presenta ninguna ventaja respecto a acceder directamente al valor que tenga la variable i en cualquier momento, pero es un ejemplo sencillo. Hay otros trozos de código más complejos con el uso de tipos nullable en que las propiedades hashValue y value pueden ser de mucha utilidad. También indicar que la propiedad value del tipo nullable es de solo lectura, así que podemos usar esta propiedad para leer el valor de una variable, pero no para modificarlo, para actualizar el valor de una variable nullable, pues usa una declaración de asignación ordinaria, como hacemos con cualquier variable de tipo valor. Porque en definitiva recuerda que las variables de tipo nullable son simplemente variables de tipo valor a las que se le puede aplicar el valor null y que cuentan también con estas dos propiedades para trabajar con ellas, nada más. Pues ahora que espero que el uso de null y de los tipos nullable esté claro, vamos con otro tema importante, que es el uso de los parámetros ref y out. Antes de empezar con este otro tema, un aviso que ya se puede aplicar también a lo anterior y a lo que viene por delante. Para entender lo que vamos a ver ahora,
Debemos tener muy claro lo que ya hemos visto. Por eso no es mala idea hacer prácticas, volver a repasar partes que no se entendieron bien, verlo, reverlo, utilizar otro material complementario que sirva para profundizar. Estamos con temas complejos ya en las entrañas, en los propios intestinos de un lenguaje de programación, y son temas que ya no son para principiantes. Por desgracia, la simplificación y superficialidad a la que nos aboca Internet, también con todas sus cosas buenas desde luego, pero lleva a la aparición de un nuevo, no nativos digitales que son también, sino ignorantes digitales que se creen que aprender a programar es que alguien le diga qué botón tiene que apretar para que se encienda la pantalla del ordenador. Se han acostumbrado a cosas facilitas y simplonas del tipo copia este trozo de código, pégalo en este sitio y ya está, y todos contentos, y realmente se creen que saben programar, cuando lo que saben es simplemente copiar y pegar. Cada uno que haga lo que quiera, desde luego, pero por favor que no se confundan. Copiar y pegar no tiene absolutamente nada que ver con ser un programador, que requiere años. Repito por enésima vez, años, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho romperse la cabeza con cosas que no se entienden, que no funcionan, de pasarse horas y horas depurando. Eso es lo que hay y no hay otro camino. Los marketings facilitos y simplones, pues eso, sirven para los simplones. Aquí, como siempre, intentaremos hacer algo serio, realmente aprender a programar, que es de lo que se trata, pero también prepárate para trabajar y para sufrir, entre comillas, lo de sufrir, desde luego. Retomamos el tema de los parámetros ref y out que llevaban a esta reflexión, porque realmente es un tema que hay que pararse para entender en detalle y entender lo que ya hemos visto, porque ya sabemos, tienes que recordar que cuando pasamos un argumento a un método, el parámetro correspondiente siempre se inicializa como una copia del argumento. Esto es verdad independientemente de si el parámetro es un tipo valor, tal como puede ser un int, si es un tipo nullable, como int con la interrogación que acabamos de ver ahora, o si es un tipo referencia, como rodea int que utilizamos en un ejemplo anterior. En todos los casos, el argumento que se pasa a un método como un parámetro se inicializa como una copia. Esta norma significa, por tanto, que cualquier cambio que se haga en el parámetro no va a afectar al valor del argumento que se le ha pasado. Aquí vemos un ejemplo concreto de a qué nos referimos. Tenemos un método llamado incrementar, al que pasamos un único parámetro y lo único que hace es aumentar el valor de ese parámetro en 1. Y a continuación en main le pasamos una variable de tipo valor, pero ya dijimos que da igual del tipo que sea, llamada arg con un valor de 42. Y aquí tenemos incrementar y como parámetro le pasamos arg. Después de hacer esto, si usamos console.writeLine para ver qué valor tiene arg, va a seguir teniendo 42 y no 43 como tuvo parámetro aquí cuando ejecutamos este método. Así que está claro, el argumento se le pasó como copia de parámetro al método y no cambió el valor del argumento original, que sigue siendo 42. Si se tiene esto claro, podemos ahora entender para qué se usan estos parámetros ref y out. Sin embargo, esto que acabamos de decir, resumiendo que los cambios que se producen en un parámetro no pueden afectar al argumento, parecen entrar en contradicción con el ejemplo que vimos en el vídeo tutorial anterior. No vamos ahora a volver a verlo completo. Si recuerdas, allí mostrábamos que si el parámetro para un método es un tipo de referencia, cualquier cambio hecho usando ese parámetro cambia también los datos referenciados para el argumento pasado. Aquí pasábamos este argumento como parámetro y llevaba a cabo una modificación en el valor al que se referencia, y esto hacía que cambiara también el valor referenciado en el argumento. La clave para entender esta aparente contradicción, que realmente no existe, está que lo que vimos en el anterior video tutorial no cambia el argumento
que se pasa como parámetro, que como ya sabemos es una dirección que apunta a un determinado punto de la memoria. Lo que ha cambiado es el valor al que está apuntando en memoria, y eso hacía que cuando recuperemos el valor que se tenía como referencia, nos devuelve un valor distinto, porque esto sí que ha cambiado. Pero lo que no se puede cambiar, lo que no cambia, es el propio valor del argumento, que recuerda que aquí es una dirección. Esto ya lo vimos, que apunta a otro punto de la memoria. Así que no es contradicción. Aquí no podemos cambiar el propio valor del argumento, que sigue siendo la misma dirección. Sería diferente si lo que se hubiera cambiado es la dirección a la que apunta, que apuntara a otro objeto distinto. Entonces sí que habría cambiado el propio contenido del argumento, que no es lo que ocurre aquí, como estamos viendo. En otras palabras, aunque es posible modificar el objeto al que el argumento se refiere a través del parámetro, no es posible modificar el argumento mismo. Así que recuerda el axioma: es imposible que cualquier cambio que se lleve a cabo en un parámetro afecte al valor del argumento que se le ha pasado, y da igual que sea un tipo valor, que sea un tipo nullable o que sea un tipo referencia. En la mayoría de las ocasiones esto es bueno, es una garantía muy útil y ayuda a reducir el número de bugs en un programa, pero de nuevo nos encontramos con las excepciones. Ocasionalmente puede que queramos escribir un método que realmente modifique el argumento mismo. Por tanto, queremos que cuando se modifique el parámetro, esa modificación afecte también al argumento que le hemos pasado. Pues si lo que necesitamos es modificar el argumento, C# nos provee con estas dos palabras clave, ref y out, que nos permiten hacerlo. Veamos para empezar cómo crear parámetros ref. Si prefijamos un parámetro con la palabra clave ref, el compilador C# en lugar de generar una copia del argumento, lo que pasa es una referencia al argumento actual. Así que cuando usamos un parámetro ref, todo lo que le hagamos al parámetro también se lo estamos haciendo al argumento original, porque el parámetro y el argumento ambos referencian a los mismos datos. Su uso es muy sencillo, solo hay que recordar que cuando pasamos un argumento como un parámetro ref, también tenemos que prefijar el argumento con la palabra clave ref en los dos sitios, en el parámetro y en el argumento. Vemos aquí la sintaxis del ejemplo anterior, ahora convertido para usar ref, y observa cómo lo usamos tanto en el parámetro como en el argumento. Pero de este modo, simplemente con este cambio, ahora en lugar de una copia del argumento, lo que usamos es una referencia al argumento, y cuando se modifique el valor del parámetro aquí, se va a modificar también el valor del argumento. Por eso ahora cuando usemos console.writeLikeArgument, después de haber utilizado el método incrementar, nos va a devolver 43 y no 42, como pasaba antes por defecto cuando usa una copia. Veamos ahora por qué la necesidad de out, de esa otra palabra clave out. Recuerda que C# impone la regla que debemos aplicar un valor a una variable antes de que podamos leerla, y esta regla también se aplica a los argumentos de los métodos. No podemos pasar un valor no inicializado como un argumento a un método, incluso si el argumento es definido como un argumento ref. Nos sigue valiendo este ejemplo que utilizamos, simplemente modificando que aquí donde utilizamos arg, que lo inicializamos con un valor de 42, pues que no lo inicialicemos. Arg no está inicializado, así que este código no compilará. El fallo ocurre porque la declaración que aquí tenemos, paran más dentro del método incrementar, es simplemente, tal como lo estamos haciendo ahora, un alias para la declaración arg más, y esta operación solo está permitida si arg tiene un valor definido, cosa que aquí no ocurre.
Pues para contar con una alternativa que nos permita que el mismo método sea el que inicialice el parámetro, podemos utilizar la otra palabra clave out. Sintácticamente la palabra clave out es muy similar a la palabra clave ref. Podemos prefijar un parámetro con la palabra clave out, de modo que el parámetro se convierta en un alias para el argumento, como pasaba con ref. Cualquier cosa que hagamos al parámetro también se lo hacemos al argumento original. Cuando pasamos un argumento al parámetro out, también tenemos que prefijar el argumento con la palabra clave out, que es una abreviatura de output. Lo que sí hay que recordar es que cuando pasemos un parámetro out a un método, el método tiene que asignarle un valor antes de que finalice para poder utilizar. Aquí vemos, cambiamos un poco el código, lo llamamos inicializar, y como vemos ahora aquí le damos un valor a param, y aquí arg no lo inicializamos. Este código es totalmente legal, funciona porque dentro del parámetro, dentro del método que utiliza el param, le damos un valor a param que también es el que le damos a arg. Por tanto, esto será totalmente legal y funcional. Si lo hiciéramos como antes y aquí simplemente tuviéramos param más, tendríamos un error porque no tendría un valor sobre el cual llevar a cabo ese incremento. Si podríamos hacerlo aquí tal como está, param igual a 42, y en otra línea después poner param más, entonces aquí nos devolvería 43, que sería el mismo resultado de llevar a cabo la llamada al método. Vamos, una vez que creo que tiene que estar claro el uso de ref y out, a un ejercicio práctico para terminar con el uso de parámetros. Vamos a usar el proyecto parámetros tal como estaba cuando terminamos el anterior vídeo tutorial, y para empezar abrimos paso CS y vamos a modificar el método valor que contiene para que reciba un parámetro ref. Ya sabemos que simplemente tenemos que utilizar la palabra clave ref. Y ahora vamos a el archivo programa CS y vamos a descomentar las 4 declaraciones que habíamos comentado, en las cuales pasábamos un parámetro por valor. Aquí lo tenemos, y observa cómo ahora nos está dando un error en paso.valor, y ya tienes que saber por qué a partir de lo que vimos. Intenta modificarlo para que no dé error para el video tutorial, si quieres hacerlo, aunque es muy sencillo, lo acabamos de decir ahora mismo. Pues está claro, tenemos que utilizar la palabra clave ref tanto cuando lo hacemos en el parámetro como en el argumento, así que lo que nos falta aquí es añadir ref, y con lo cual, como vemos, ahora ya desaparece el error. También tienes que tener ya claro lo que va a ocurrir ahora. Si recuerdas cuando lo utilizamos la primera vez, cuando usamos console.writeLine y tanto antes como después de pasarlo como argumento al método, nos devolvían los dos casos 0. Veíamos como argumento el valor que tuviera no cambiaba aunque lo usáramos en el parámetro. Ahora con ref ya decimos qué es lo que hace. Justo lo que hace es crear una referencia al argumento, y todo lo que cambie en el parámetro cambia también en el argumento. Por lo tanto, ahora aquí en paso le damos un valor de 57. Eso significa que si todo funciona como tiene que funcionar, una vez que utilizamos y como argumento, al volver a escribirlo nos tiene que devolver 57 y no 0 como tiene aquí, que fue como lo inicializamos. Así que vamos allá, debug y start without debugging, y ahora cuando se nos abra, bueno, va a ser aquí el control del antivirus por si acaso, y aquí vemos como ahora en los dos primeros valores 0 y después ya aparece 57. Esto significa justo lo que decíamos, la llamada al método paso valor ha modificado de modo correcto el argumento i, que es lo que nos permite el uso de ref, como ya sabíamos. Así que lo vemos en funcionamiento, lo que acabamos de explicar.
Y recuerda también que estas palabras clave, estos modificadores ref y AU, pueden utilizarse tanto en parámetros de tipo valor, como hemos hecho ahora, como también en parámetros de tipo referencia. El efecto es exactamente el mismo. El parámetro se convierte en un alias para el argumento. Nada más por hoy, quedamos aquí. En el próximo video tutorial vamos a tratar uno de esos temas que a mí me parecen interesantísimos, pero aparte de lo interesantes o menos interesantes que puedan parecer, son imprescindibles para cualquier persona que realmente se quiera llamar programador. Va sobre el modo en que los ordenadores organizan la memoria en un programa. Sin entenderlo en detalle es imposible escribir buen código. Será en el próximo video tutorial. Por hoy nada más, os hablo Jesús Conde. Nos vemos.